¿cómo valoras a las 3 personas que van a representar a Ceuta, tanto en el Congreso como en el Senado? Bueno, te refieres a las mías, ¿no? Hombre. Bueno, tenemos un equipo comprometido, ilusionado, formado, grandes profesionales, pero, como digo siempre, ¿no?, con mucha ilusión de hacer grandes cosas por nuestra ciudad. Tenemos a nuestro compañero Adil Mohamed, que ya es veterano en esto, ya estuvo 5 meses en el Senado. A nuestra compañera Blanca, que es candidata al Senado, vuelve a repetir. También tiene, bueno, aunque sea poco, pero tiene también una pequeña experiencia. Y tenemos a nuestro compañero y candidato al Senado, Miguel Señor, que también, bueno, es un gran profesional con muchísima experiencia, y estoy convencido de que van a hacer grandes cosas por nuestra ciudad y nos va a representar con mucho orgullo. A diferencia de otras formaciones políticas, porque tú has hecho referencia a que hay algo que no puede representar a Ceuta en la Cámara Alta. Bueno, mire, Ceuta tiene unas líneas rojas, y las líneas rojas, tanto para Ceuta como las demás formaciones políticas, por lo menos para el Partido Socialista, es la ultraderecha, el Grupo Vox. Hemos podido ver que uno de los candidatos al Senado, que es el señor Verdejo, bueno, durante 4 años en la Asamblea de Ceuta ha tenido un discurso muy agresivo, un discurso racista, un discurso de confrontación, donde, bueno, discrimina a más del 50% de la población de nuestra ciudad, y creemos que es un peligro que este señor esté representándonos en las cámaras altas y en las Cortes, ¿no? No podemos tener un racista representando a Ceuta en las Cortes. Y para culminar, habéis hecho mucho hincapié en hacer un llamamiento a votar, y para defender ese llamamiento habéis puesto sobre la mesa las políticas que ha llevado a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, políticas muy sociales, políticas por y para la gente, y eso es vuestro principal argumentario. Hay que seguir con un Gobierno progresista que siga apoyando cosas como la subida del salario mínimo, las ayudas sociales, el plan estratégico para Ceuta, ese tipo de cosas. Sí, aquí hay 2 opciones. O seguimos gobernando los socialistas y seguimos avanzando, no solamente Ceuta, sino el país entero, España, o tenemos un gobierno de PP y Vox que nos va a retroceder a la España de en blanco y negro, que es lo que no queremos. Por tanto, por eso hago un llamamiento, ¿no?, a ese voto progresista, hago un llamamiento a esos ceutíes de bien que quieren que su ciudad siga avanzando, que quieren que su país siga avanzando, y ese avance solamente y exclusivamente pasa por un gobierno como el de Pedro Sánchez, un gobierno que avanza y no retrocede, como nos puede pasar con el Partido Popular y Vox. Ya habéis podido ver que el programa del Partido Popular y de Vox es un programa de recorte, un programa de lo que ellos llaman de derogar lo que es sanchismo, y derogar el sanchismo es derogar muchísimas medidas que han hecho el bien, sobre todo a los colectivos más vulnerables, y que han hecho avanzar a España en los 5 años estos últimos como una moto, ¿no?, como dice mi presidente, ¿no? España y la economía de España no va bien, va como una moto, y los datos lo reflejan, ¿no? No es que nosotros estemos engañando aquí a nadie, se han tomado muchísimas medidas para todo el país, pero si lo que me refiero a Ceuta, tengo que decirle que tenemos el gobierno más comprometido de España con nuestra ciudad. Un presidente, que aunque suene repetitivo, ha visitado hasta en 3 ocasiones Ceuta, y lo ha hecho cuando más lo necesitábamos, cuando tuvimos la crisis humanitaria que tuvimos en mayo del 2021, donde cruzaron más de 12.000 personas, entre ellos muchísimos menores, de forma ilegal a nuestra ciudad, y vino a nuestra ciudad, defendió la españolidad de la misma, trasladó un mensaje de tranquilidad a todos los ceutíes, y bueno, y luego el plan estratégico, que aunque la derecha y la extrema derecha quiera vender que no se está llevando a cabo, es mentira. Nosotros ya tenemos un informe del Gobierno central donde nos informa y donde nos dicen que el 60% de esas medidas que recoge el plan estratégico ya están avanzando, como es el tema de la ciudad de formación profesional, el cable eléctrico que va a conectar Ceuta con la península, el nuevo centro educativo del Brul y muchísimas otras medidas, ¿no?, que se están tomando para Ceuta. ¿Cuándo se ha hablado en Ceuta de una aduana comercial? Jamás. ¿Que es verdad que estamos tardando? Sí, también es verdad que hay que entender que hay unas negociaciones entre España y Marruecos que, bueno, que hay que tener paciencia y que dejar que trabajen ambos gobiernos. Pero ya hemos hecho 3 pruebas, y la última fue de exportación e importación. Con el Partido Popular nunca se hablaba de
de aduana comercial nunca se ha hablado de elaborar un plan estratégico y, sin embargo, con un gobierno socialista tenemos un plan estratégico que estoy convencido de que de aquí al 2026 se va a llevar a cabo el 100% de esas medidas que lo recogen y tenemos el comienzo de una aduana comercial que más pronto que tarde se va a llevar a cabo. Miguel, acabas de decir que tú llegas a esto de nuevas. ¿Cómo se te ha ocurrido meterte en este tinglao? Pues mira, por convicción fundamentalmente. Como he dicho en mi intervención, yo soy docente de la educación pública, entonces defiendo los servicios públicos de calidad. Y he vivido la diferencia que hay entre un gobierno de derecha, en la época de Rajoy fundamentalmente, y un gobierno progresista, en la época actual. La diferencia es abismal en educación, en cuanto a recursos, en cuanto a dotación, en cuanto a formación, en cuanto a cuidado de lo que es el servicio público de educación, que considero que es una palanca de mejora y de cambio social. Miguel, también hablábamos antes de ese momento en el que cada vez que entra un gobierno, la primera ley que quiere derogar es la ley de educación. Se nos van a acabar las letras en el abecedario para ponerles nombre. Como docente, como persona implicada socialmente, como persona que vive los servicios públicos, ¿a usted esto qué le parece? Pues mira, yo me considero una persona progresista, moderada también. Dentro del colectivo docente hay esta situación, sí, pero esta situación se vive a disgusto, porque lógicamente cada ley educativa requiere una adaptación bastante importante, y eso ralentiza el progreso educativo. Sin embargo, yo pienso que no existe una mala ley educativa. Lo que sucede es que hay una ley educativa quizá mal dotada de recursos, y como le he dicho antes, hay una gran diferencia entre el gobierno que esté en cuanto a la dotación de los servicios públicos. Y me llama la atención que el PP prometa cambiar, retocar o derogar la ley educativa, cuando lo que ha demostrado es que haya la ley que haya, no ha sido capaz de dotarla convenientemente con los recursos que necesita, con lo cual pues no ha podido desarrollarse en su totalidad. Para el votante, y con esta terminamos, porque esta no voy a entrar en el lote anterior, para el votante que no conozca a Miguel Señor y el día 23 de julio pues tenga esa dicotomía de ¿a dónde pongo la X? Y si tú fueras un producto en la estantería de un supermercado, ¿qué publicidad te harías a ti mismo? Bueno, pues mira, yo le diría al votante que yo no he entrado en política para escalar ni para progresar. Yo soy un docente de vocación y he entrado, como le he dicho, para defender la educación pública. Yo he sido normalmente muy crítico con el político, con la delegación, con el gobierno que ha habido, por mi lucha constante por la mejora educativa. Entonces, pido el voto de confianza porque yo voy a luchar y voy a trabajar, como he dicho, con honestidad, con integridad, con compromiso social, en la defensa de la educación pública. Y quiero estar a la altura, mi compromiso es estar a la altura con lo que yo he venido demandando de la clase política cuando he sido parte y mientras soy parte del sistema educativo. Hola otra vez, y bueno, sí que le tengo que admitir que, caballero, que quizás no se le haya dado la publicidad que se merecían los logros. Quizás en ese sentido hayamos bajado un poco la guardia y no, como ustedes acuñan el término, de vender. Lo que sí es obvio es que nosotros nos acomodamos solamente con el resultado que se obtuvo. De hecho, por ejemplo, el famoso plan estratégico, que ahora es un plan integral, porque ha sabido, valga la redundancia, integrar todas las necesidades que tiene la ciudad para que esta ciudad se modernice, y evidentemente se modernice en sus fronteras y sus puntos de acceso, como es la frontera internacional o el puerto. Ya se acuñó la idea desde el Senado y desde el Congreso, y se ha trabajado, y de hecho ya lo tenemos implementado como una herramienta que se articula para que Ceuta sea una ciudad moderna, una ciudad europea, y que todos los ciudadanos, tanto los que vivimos en Ceuta como los que la visiten, se encuentren completamente cómodos, y no una ciudad que se ha mantenido obsoleta en todos los términos, tanto en el componente social, el modelo social, o en el modelo económico. Entonces, por ejemplo, otra de las de los logros que ya está dentro del plan, vuelvo a insistir, integral, pero por ejemplo, la ampliación de la estación marítima. La ampliación de la estación marítima es un trabajo que se ha hecho conjuntamente, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, porque nosotros en nuestra legislatura efímera
sí que hicimos llegar muchísimas necesidades, tanto sociales, individualizadas en los ciudadanos, las ceutíes y los ceutíes, como generales. Nos hemos reunido con grupos de técnicos, con comisiones de educación, de exteriores, etcétera, y hemos intentado marcar una hoja de ruta que pensamos que se podía implementar, digamos, si hubiésemos podido consolidar otra vez nuestro escaño en las segundas elecciones. Lo que sí debo admitir y debo también decir es que nuestro trabajo no ha consistido en preguntas capciosas y en preguntas a la cámara alta o cámara baja para dividir la ciudad, para no reconocer la diversidad de la ciudad y no reconocer a los ceutíes y las ceutíes como una única identidad. Entonces, si cree que le he respondido a la pregunta, encantado, y si no, le vuelvo a ampliar más. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces agradecemos una vez más que hayan estado con nosotros.